Y bueno, ya nos encontramos con Hugo Villacrés, qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Orlando? Mira, Bienvenido. Esta es tu nueva casa. Esta es la nueva casa de quiteños y quiteñas, del sistema de electromovilidad, hoy por hoy el más moderno de América Latina. Es el gerente de Metro de Quito, así que te felicito por la obra, por la gestión. Muchísimas gracias. ¿Cómo pudo ser posible después de tantos años? Bueno, al fin del día hay un montón de trabajo que se acumula, son 3.650 días, son 10 años que ha tomado la construcción, y en los últimos 170 está zafar todos los nudos críticos, digo yo. El problema no es menor, porque claro, generalmente uno cuando hace proyectos de gran envergadura, de algún modo patea los problemas hacia el final, y claro, al final ya no puedes patear esos problemas, tienes que resolverlos. Yo calificaría en 4 grupos los problemas: problemas legales, problemas administrativos, problemas técnicos y problemas operativos. Que son ya los últimos en realidad. Por supuesto. La pregunta que te quisiera hacer a ti en particular es, ¿cómo te metes en una obra del metro cuando tú estabas encargado, entrenado, preparado para otras cuestiones? ¿Cuál fue tu experiencia personal en esto? Y no solo eso, sino que yo estaba en la tranquilidad de la academia, haciendo estudios que eran publicados, era decano de una de las universidades importantes de acá en la ciudad. Entonces, dejar esa tranquilidad para asumir un proyecto de esta envergadura, primero es hablar con la familia y decirle a la familia, mira, me voy a meter en esto, y claro, la familia ¿Y te dieron dice, permiso? ¡Otra vez! ¿Cuál es la locura del sector público? Saliste ya de una institución como el IES compleja en sí mismo, con 5 seguros, un banco, y ahora te vas a meter en otro tema. ¿Por qué no buscar un proyecto, si quieres, del sector público más tranquilo? Pero yo decía, el servicio a la ciudadanía se va a poder ver y va a ser mucho más palpable a través de la movilidad en Quito, porque ese es el problema. No tenías ninguna experiencia en el metro. Obviamente has subido en metros. Exactamente, pero obviamente, ninguna experiencia ferroviaria. Y voy a contarte una anécdota que después me la contaron quienes están en el gerenciamiento español. Una de las personas que está en la empresa que gerencia española decía: han existido muchos expertos ferroviarios que han llegado a Metro y poco avance hemos tenido. Cuando sonaban los nombres de las personas que probablemente podían venir en la alcaldía de Pavel Muñoz, yo decía, ojalá no sea un ferroviario, decía este señor. Ojalá sea alguien que tenga más bien capacidad de administrar en el sector público. ¿Cuál es el prejuicio o el prurito con un ferroviario? ¿Cuál sería? Bueno, él decía que existían muchos conflictos al momento de tomar decisiones, porque ellos son al fin del día unos consejeros. El gerenciamiento de obra es un consejero, expertos ferroviarios con más de 30 años de experiencia en Metro Madrid, que conocen perfectamente cómo funcionan estos sistemas y sus subsistemas. Y claro, él decía, cuando nosotros tratamos de dar un consejo a un experto, normalmente el experto viene y piensa saber más que nosotros. Y claro, la experiencia acumulada no es solo teoría, es también toda esta parte de haber vivido el funcionamiento de un metro. Entonces decía, la ventaja de que venga alguien que sea experto en administración de proyectos, que conozca cómo funciona el sector público, que pueda unir los diferentes contratos, sería que nos ayuda con lo que nosotros no tenemos. Pero es que esa fue la falla de las 3 administraciones pasadas, en realidad. Exacto, y ahí claro, uno entendía, porque como estaba con estos técnicos, decía, vea, esto es lo que nosotros no conocemos. De parte ferroviaria, nosotros somos expertos, y tal vez vamos a ser complementarios. Entonces, claro, el día que yo llegué, creo que fue tranquilidad para el gerenciamiento. Eso fue en mayo. Eso fue junio, exactamente. Yo me posiciono el 6 de junio. Han pasado prácticamente 6 meses de aquella ocasión. ¿Qué es lo que te queda de satisfacción personal y frente al mundo como un acontecimiento histórico? Esto que en lo particular, ¿cómo lo vives? Hay un mensaje que es bien claro de la formación jesuita y te dice, tú debes buscar en la vida ser más para servir mejor. Esto lo dijo Ignacio de Loyola. Y esto tiene un profundo significado, porque lo que busca es que tú seas más ciudadano, que tú puedas ocupar mayores posiciones siempre que éstas estén desarrolladas o estén enfocadas en el servicio al ciudadano. Pero a ti en lo particular, ¿cuál es la pedagogía de estos 6 meses? Me deja una profunda satisfacción en el alma el ver a la ciudadanía subirse en el metro y sonreír como no lo hacía en las últimas 2 décadas. Ya te pueden contratar para el metro de Guayaquil. Ya podría estar preparado para eso. Ha sido un proceso satisfactorio en la parte interna, digo yo, el verle al quiteño así, el devolverle esa identidad, ese orgullo de ser quiteños que yo no veía en 2 o 3 décadas. Entonces eso no tiene precio. El resto, digamos, normalmente es relativo. Un metro en cualquier parte del mundo, en particular en Quito, que no ha vivido esta experiencia, cambia la dinámica social. El otro día hablaba con el concejal Emilio Uzcategui, que es antropólogo social además, y le decía cuál sería el primer impacto, el primer efecto de la movilidad en el plano social de Quito. Mira, Orlando, dicen los entendidos urbanistas que hay 2 ciudades
las que tienen metro y las que no tienen metro, porque en el metro, desde las entrañas de la ciudad, cambia la convivencia de los ciudadanos. Y un primer aspecto que ya hemos podido ver, que lo evaluaron en su momento multilaterales como una externalidad positiva, es el comportamiento ciudadano, que desde las entrañas emerge hacia superficie. Entonces hoy día ves a la gente más amable, ves sonriente, ves que el tráfico empieza a reducirse, y ese ya es un segundo elemento importante. La movilidad mejora. ¿Hay síntomas de que mejoró el tráfico? Exactamente, nosotros ya hemos podido medir algunos síntomas, por ejemplo, cuando realizamos en pruebas, ¿no? Sí, evidentemente, movimientos de un lugar a otro que antes nos tomaba un determinado tiempo, ahora está tomando unos minutos menos, pero conforme la gente se familiarice con el sistema, vamos a ganar algunos elementos que son fundamentales. Pero sobre todo en el sector popular, porque yo me he hecho el recorrido y las paradas de la Universidad Central, del centro, efectivamente se ve la composición social de quienes lo usan. Exactamente, son del sur y hay del norte. Cuatro estaciones que son las que más demanda han tenido. A ver. Primer lugar, Quitumbe. Ya, segundo, es la inicial. La inicial en el sur. Segundo lugar tenemos el Labrador en el norte también, porque inicia y sale gente. Tercer lugar tenemos San Francisco, es decir, este nuevo polo de desarrollo que termina generando Metro de Quito. Dicen los expertos que las estaciones deben generarte ciudades policéntricas. Y ahí ya tienes un primer gran polo, tienes la gente en superficie disfrutando además ese contraste, ¿no? Que muchos de los que han venido, colombianos, españoles, han dicho debe ser de las estaciones más lindas de América Latina. Quitumbe, Labrador, San Francisco y la cuarta. Y finalmente tienes el tema de la Magdalena, que ha sido muy importante en términos de demanda. Y claro, ya en un quinto lugar tienes, por ejemplo, Universidad Central, que va de la mano con los jóvenes. Exactamente. Y empezamos a pensar en la vocación de las estaciones. Por ejemplo, además, llegar al centro, perdón que te interrumpa nada más, llegar al centro, a alguien dice voy a ir al centro y piensa 3000 veces, porque dice, si me voy en bus, llego tarde. Si me voy en carro particular, ¿dónde dejo el auto? ¿A qué hora regreso? Con el metro se facilita mucho. Exactamente. Entonces ya no es pienso, es pensaba. Pensaba porque ahora con el metro puedo llegar hasta el Labrador, puedo llegar hasta Quitumbe y en 10 minutos, en 15 minutos para ser exacto, estoy desde Labrador en San Francisco e igualmente desde Quitumbe, porque San Francisco parte el sistema exactamente en dos. Existen 7 estaciones hacia el norte, 7 estaciones hacia el sur. Así es. Y la octava estación desde los dos lados es San Francisco, el equinoccio, el punto central, y además uno tiene la maravilla esa de contrastar esta modernidad que vemos ahora con lo barroco de Quito, ¿no? Con la San Francisco primero, después la Compañía, tienes Santo Domingo, y tienes además el Palacio de Carondelet, todo este Quito colonial, todo este Quito que estaba desactivado. Voy a hacer una pregunta así saltada, porque efectivamente va a ocurrir el movimiento, nos va a interrumpir quizás el ruido un poco. ¿Por qué los colores? Ahora uno dice, ¿por qué le ponen un amarillo? ¿Por qué le ponen otro celeste? ¿Qué tiene que ver con eso? En primera instancia buscan que la gente se identifique visualmente, que sea muy fácil. ¿Por qué? Porque por un momento en el metro también te sustraes de la realidad. La gente escucha música, la gente lee, pero ya sé que me quedo en la azul, ya sé que me quedo en la blanca. Además de eso... Ya se va grabando su memoria visual también. Exactamente. Claro. Y además de eso tiene ciertas características. Por ejemplo, las blancas son multimodales. Las 5 estaciones blancas van a permitirnos que en superficie nos conectemos con buses, nos conectemos con trolebús, con metrovía, ecovía, en su momento. En estos primeros 90 días empezamos con un proceso de aprendizaje. Nosotros estamos aprendiendo cómo es el servicio metro y evidentemente vamos a encontrar algunas dificultades. ¿Y por qué el amarillo, disculpas entonces? a la ciudadanía. Por el Aucas. Por el Aucas, iba a decir. Si hay un blanco para la liga, tiene que haber un amarillo para el Aucas. No, tiene que ver básicamente con esto que hablábamos hace un momento. Temas de que la gente pueda claramente identificar dónde están las estaciones. Me han dicho que las blancas son multimodales. Estas verdes están relacionadas con espacios verdes en superficie y las azules y amarillas sí no tienen ninguna lógica. Porque ahorita estamos en un azul y estamos viendo, por ejemplo, ya el arribo de un tren. Cuando uno sale de ahí, el azul como que le da más paz, ¿o no? ¿Qué crees? Sí, yo creo que es un tema de paz también, es un tema de tranquilidad, es un tema que te ayuda a, digamos, calmarte mientras vas en metro. Mira, la gente va haciendo diferentes actividades y es maravilloso ese proceso y yo creo que ahí contó muchísimo también en los últimos 170 días la visión de planificación del alcalde Pavel Muñoz López, porque ahí fuimos delineando cada uno de los elementos. En el sistema de recaudo fue complejo, qué va a suceder en cada estación también fue complejo, y cómo se acompañan estos colores de las estaciones también tuvo su detalle de planificación, y al final, porque esto estaba construido cuando llegamos. Te voy a hacer una pregunta un poco jocosa o un poco más provocativa. Aquí están los quiteños de bien, entonces. Aquí están todos los quiteños. Aquí están. Es que te digo burlonamente porque los quiteños de bien parecerían unas personas que tienen comodidades.
Esto le vuelve cómodo a la gente. Esto se vuelve en una comodidad Ya. y en efecto, a nosotros nos da mucho gusto de que el metro se convierta en lo que debe ser todo transporte público, la democratización de la comodidad. Ya. Lo mismo viaja el rico que el pobre, el de izquierda que el de derecha, del sur que el el de del Liga norte, que el de Aucas, el de Barcelona que el de Nacional, por Melec, favor, no te el de olvides. Nacional también. Entonces, Claro. tienes eso en donde lo mismo el gerente de la empresa que el jornalero viajan como en cualquier país desarrollado. ¿Por qué? Porque el sistema es democratizante. El sistema permite generar calma, pero también generar identidad ciudadana y generar sobre todo un sentido de pertenencia y de estar a gusto. Y está a gusto lo mismo el jornalero que el gerente de empresa. Ahora, hay una particularidad, no sé si se nota ahora que estamos grabando esta entrevista, pero lo que más se ha notado, no solamente yo, sino la gente que ha estado todos los días aquí, es que las personas de la tercera edad se sienten cómodas aquí, es decir, las personas adultas mayores vienen cómodos, se instalan, pasan y hasta se pasean. Hay una sensación de seguridad que no he visto antes. Hay mucha gente que llega, se instala en los asientos que hay en estaciones, empieza a leer, porque además tenemos periódicos que la gente puede leer. Vamos a tener pronto libros en algunas estaciones, Universidad Central, por ejemplo. La gente, pero pueden poner el código QR ahí para que la gente se baje los libros también. Eso está planificado. Estamos perfecto. En el mes de enero empezando con los QRs. La gente podrá leer en superficie, se baja y además acá puede tener sin necesidad de señal. Va leyendo cómodamente. Hay gente que va con su música favorita, pero al fin del día lo que nosotros vemos y ojalá es que sean libros de Quito, ¿no? Ojalá esa es la idea. Y además Claro. historia nacional, que podamos conocer un poco más de libros como El País de Manuelito, Guasipungo, también las novelas, historias quiteñas que existen. Hay muchos buenos Te autores. digo esto porque en otras estaciones de metros lo normal que se ve ya es que comienza a abundar y a invadir la publicidad, ves pantallas, ves anuncios comerciales. ¿Eso va a pasar aquí o no? Vamos a tener un componente de ingresos no tarifarios y ahí hay que entender que, digamos, la primera parte, los ingresos no tarifarios seguramente no terminan siendo suficientes para cubrir el costo de operación de Metro y vamos a tener que pensar en ingresos no tarifarios. Hoy mismo la unidad de negocios de Metro está pensando, por ejemplo, en publicidad, está pensando en conectividad, está pensando en lugares de venta de bienes y servicios en ciertas estaciones, está pensando en un centro comercial que podría estar que no de sea cercanías. invasiva la publicidad. Exactamente. Caminamos hacia cosas muy racionales que le permitan a la gente, lo que tú decías hace un rato, sentirse seguro. Muchas veces la publicidad también te puede dar cierta sensación de inseguridad. Estamos invadidos de publicidad, de imágenes, y si encuentras una calma, encuentras esta comodidad, quizás lo otro viene como a afectar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y la otra cosa que siempre se pregunta es la red inalámbrica para el teléfono celular. En donde yo he estado, funciona el celular adentro de los andenes, dentro de los trenes. ¿Por qué aquí no? Esa es una alianza estratégica. ¿Por qué no? Porque fue mal concebido en su inicio, digamos, porque si lo hacíamos hace 3 años o 4 años sería mucho más sencillo que todo el mundo ya esté conectado. Claro, nos preocupamos de eso los últimos 170 días. Cuando llegó el alcalde Pavel Muñoz, ahí le dijeron, ¿y va a haber conectividad? Bueno, o sea, haremos todo lo posible, pero este es un proceso de alianza estratégica. Ahora mismo estamos pensando, existen 3 probables aliados estratégicos, las 3 grandes empresas que proveen de telefonía o un operador neutro. Creemos que la alternativa pública podría ser la más interesante, sensata, rápida además, para poder lograrlo, pero no descartamos sacar el proceso de alianza estratégica, que está listo los términos de referencia, y buscar el mejor aliado. Eso representa también un ingreso para Metro. Nunca fue pensado lamentablemente así. Son 10 años, 3.650 días. Nosotros llegamos los últimos 170, como yo decía, problemas por resolver. Este era el álgebra de Baldor. Normalmente uno tiene que resolver problemas en el sector público, pero este era un libro lleno de problemas. A ver, la última pregunta, porque después le vamos a invitar al gerente del Metro de Quito a transitar en el metro. La última pregunta, ahora sí podemos gritar ¡Viva Quito! Y con orgullo, hoy podemos gritar más que nunca ¡Viva Quito! Y desde las entrañas de la ciudad emerge esta cultura metro que nos llena de paz, de buena convivencia, de sonrisas y de sentirnos más quiteños unos y otros. Claro, ¡Viva Quito! Y que Quito siga vivo. Exacto, eso es lo más importante. Vamos entonces a con meternos gusto, en el metro, ya, vamos. Esa es. Vamos a entrar. Buenos días. Bueno, aquí estamos ya en la estación de Quitijapa. Vamos a pasar. Vamos a irnos hacia el Labrador. Y estamos ahí. ¿Son más o menos cuántos minutos entre parada y parada? Son entre 3 y 4 minutos, va a depender de la distancia que hay entre estaciones. Por ejemplo, la estación que tiene más distancia es Alameda con San Francisco. Claro. Y después, claro, eso te podría tomar un poco más.
En general, 3-4 minutos entre estación y estación. El tiempo que se demora es 30-45 segundos para que la gente pueda subirse y bajarse. Ten en cuenta que primero la gente se baja y después subimos, ¿no? Y claro, pero en las horas pico, ¿cuánto es la diferencia entre tren y tren? 5 minutos, y en hora valle 8 minutos. 8, ya. Ajá, está entre 5 y 8 minutos, básicamente porque la demanda difiere, ¿no? En horas pico hay muchísima más gente que en horas valle, entonces necesitamos mayor frecuencia de trenes. Cada tren tiene 6 vagones. Hoy que es 7 de diciembre, ¿cuánto ha recaudado el metro? Más de $670,000, 670,000 y piquitos es la recaudación que hemos tenido. En 6 días. En 6 días, claro. Pero hay que tomar en cuenta que muchas de esas son recargas aún no ejecutadas, digamos que alguien recargó su tarjeta, le puso $5-10 y dice yo viajaré en algún momento, exacto. ¿Cuánto necesita mensualmente la operación del metro? La operación cuesta $2,500,000. ¿Mensuales? Mensuales. Habría que sumar al mantenimiento. Claro, es que son sistemas electromecánicos muy complejos y al fin del día, claro, hay mucha tecnología atrás y está en alguna medida, y hay que acordarse que esto está liderado por 2 empresas expertas en términos de transporte ferroviario. Transdev, que viene de Europa, con más de 100 años de experiencia. Metro Medellín tiene 28 años. Las dos acumulan 128 años. Claro. Pero es un consorcio que se hizo cargo de la operación. Fue licitado en la época del alcalde Guarderas. Nosotros logramos renegociar la parte de preoperación. La parte de operación se ha mantenido intacta como fue en su momento negociada. Vamos a salir a la estación El Labrador. Estamos llegando a la base norte. Claro que sí. Vamos a entrar entonces acá. Eso. Vamos a entrar. Esta es la estación más grande. Esta es la estación más grande. Bueno, a ver, la estación más grande en términos de contacto con superficie, pero por ejemplo, San Francisco tiene más metros cuadrados de construcción. Claro. En esta estación vamos a tener algunos elementos importantes. El contacto con todo el sector norte. Esta es una estación que fue planificada en principio como una estación en la mitad. Es decir, hay estudios de prefactibilidad. Porque hay que pensar en la extensión. Hay estudios de prefactibilidad que hoy mismo te llevarían hasta la Ofelia. Los estudios están listos a nivel de prefactibilidad. Necesitamos simplemente el financiamiento. Se dice fácil, es en la práctica complejo. Ahí necesitamos... nuevamente hemos comenzado con los multilaterales, están de acuerdo, los 4 multilaterales, este proyecto icónico en ese sentido, financiado por los 4 multilaterales. ¿Y eso para cuándo será posible? Si contamos con el apoyo del gobierno central, para junio podría estar la segunda fase, porque te decía, es icónica también porque una de las tuneladoras está aquí, en lo que se conoce como el fondo de saco. Ahí sigue. Exacto, entonces esa estaría lista para habilitarse. ¿Y esa es de la ciudad o de quién? ¿De alguna empresa? Es del constructor en realidad, pero claro, ellos la tienen aquí lista por la potencialidad que podría tener en una segunda fase. Mira la cantidad de personas que hay ahí ahora a esta hora. Claro, esa es la gente que está o comprando un ticket o validando cédulas. Otro tema importante a considerar es que las cédulas se pueden validar durante todo el día para ingreso y tarjetas ciudad se pueden de algún modo retirar. Vamos a bajar para volver. Entre las 5:30 de la mañana y las 10 de la mañana. Y entre las 20 horas y las 23 horas. Tarjeta ciudad. Cédulas todo el día. Este momento ya se ve movilidad. En la mañana que yo no he vendido, me imagino que será mucho más. Mucho más grande, sobre todo en estas estaciones, ¿no? Labrador y Quitumbe, porque la gente intenta caminar hacia el centro. Es decir, la gente ya empezó a utilizar el transporte, lo seguirá haciendo. Y yo creo que eso es bien importante, porque genera ya la identidad de que se apoderaron del metro y que ya nadie va a poder poner acciones de protección o cosas por el estilo. Porque ya los ciudadanos ¿Cuánto afectó eso, por ejemplo? Yo creo que lejos de afectar nos benefició al fin del día. Porque en la última semana la gente se empoderó del metro. En la última semana, en la semana previa decía, esto es de nosotros. Esto no es de quienes construyeron, de quienes preoperaron, esto es nuestro. Quiteñas y quiteños, esto es nuestro. El alcalde, Pavel Muñoz, lideró un proceso muy importante en el Consejo Metropolitano, por ejemplo. Y ahí hay que agradecer al Consejo, que fue una de las decisiones unánimes, todos los concejales. Pasemos para acá para no estorbar a la gente. Los del movimiento del alcalde y los que no pertenecen al movimiento del alcalde, todos en alguna medida reconocieron el trabajo del alcalde y unificaron un discurso en beneficio de la ciudad. También te dejo una enseñanza. Una enseñanza que los proyectos tienen que pensarse en el bien de la ciudad y cuando se lo hace así pueden salir. Entonces ahí más bien el agradecimiento para el consejo, para el alcalde y por supuesto para quiteñas y quiteños. Y hay una pregunta que hubo una pregunta que van a hacer es, el metro es una parte de la solución del problema vial,
tú ya no te vas a meter en eso, ya no entras en toda la lógica, pero efectivamente, ¿cuánto puede acelerar el metro la solución de otros temas como son, por ejemplo, zonas donde no están bien atendidas, gente que no tiene servicio de bus, etcétera? ¿Cómo puede generar eso? A uno le queda picando el bichito y hay una parte de la economía que justamente es economía urbana. Justamente mi esposa es especialista en términos de movilidad y economía urbana, economista también. Ella debió haber estado aquí. Exacto, siempre digo yo eso. Es el de las cámaras. Dice, yo el estrés no me aguanto, pero el consejo te puedo dar. Entonces, bueno, hemos compartido ahí algunos elementos, pero sí, yo creo que lo que se viene después de metro, primero son ampliaciones para llegar completamente hacia el norte. Me parece justo, me parece solidario y me parece más que merecido que el metro llegue hasta Carapungo, hasta Calderón. Claro, ahí uno tiene porque ahí hay una gran concentración humana. De hecho, Calderón es la parroquia más grande del Ecuador. Claro, si no me equivoco. Tienes alrededor de 500,000 habitantes. Exactamente. Entonces es una ciudad en sí misma. Claro. Entonces lo que nosotros queremos hacer es unir con la Ofelia y de la Ofelia llegar hasta Calderón y Carapungo. Son elementos importantes que haríamos en esta fase. Mira, este momento el señor nos está retando a nosotros o a los demás para que no se pasen de la línea amarilla. Sí, claro, es un tema importante porque va a salir el tren. Justamente estamos en la primera estación desde el norte. Sí. Y claro, hay un proceso de capacitación también, claro, que es un proceso ciudadano. Es una pedagogía diaria, ¿no? La que tenemos que vivir aquí. Exactamente. Nos vamos a subir en la estación de Labrador, no hemos pasado ni 10 minutos desde la Quipicapa para acá. Hemos bajado, hemos seguido conversando y vamos a volver por la misma ruta que hicimos hace un momento y no ha pasado nada. Exactamente. Hemos hecho una entrevista en vivo casi con todas las normas básicas sin poder perder mucho tiempo. Y seguimos con los mismos 45 centavos, que es otro tema interesante, porque hay mucha gente, tú decías, los adultos mayores se han hecho ese recorrido, se han bajado en las estaciones, han dado vueltas, se han subido y vuelven a la siguiente estación. Entonces ha sido un proceso. Mira la diferencia de la cantidad de gente que tenemos aquí. Vamos a entrar en este tren, así se les llama, ¿no? Tren. Sí, son los trenes. También se les conoce como metros. También. Sí. Pero bueno, el metro es el sistema. Claro, pero la gente le llama coloquialmente, me voy a subir ya en el metro. Vamos a subirnos entonces en la estación de Labrador para... Tuve una anécdota también. ¿Cuál? Una señora me para en el recorrido y me dice, gracias, ya me pude subir en el primer bus del subterráneo. Entonces pasan este tipo de cosas, ¿no? Estamos todos en un proceso de aprendizaje, además es bonito. Vamos ahí, vamos a meternos ahí. Eso, vamos. Vamos a instalarnos aquí para seguir conversando con Hugo Villacrés, el gerente del metro. Ya pueden ver, la estación ha estado mucho más concurrida, mucho más llena de gente. Y en estas condiciones creo que además es muy agradable además conversar en este ambiente, ¿no? Sí, se puede conversar. Además estar junto al ciudadano, porque tú podrías escuchar alguna crítica, nadie, todo el mundo está feliz. Claro. Todo el mundo se sienta, va tranquilo, dicen, bueno, ahí están haciendo una entrevista y están cuidando también del transporte, entonces me parece positivo. Y el otro tema es el de la seguridad de la gente. Sí. Vimos policías por ahí, sé que detuvieron a una persona el primer día de operación. Una persona que intentó sustraer un celular fue detenida. Saben que tenemos acá en términos de seguridad, primero los validadores, como yo decía, apenas dentro se sabe que Orlando Pérez se subió en el Labrador. Hay 700 cámaras que están ubicadas en vestíbulos, andenes y en trenes. Aquí en trenes podemos ver, ahora mismo nos están chequeando a través de las dos cámaras, saben que estamos aquí grabando y además cualquier cosa que pueda ocurrir en cuanto a robo, en cuanto a acoso, puede ser denunciado a través de los botones que tenemos. Tenemos los botones de acoso, está ubicado allá el botón, existe uno por cada uno de los coches, entonces acoso sexual, robo puede ser denunciado a través del botón e inmediatamente el tren en la siguiente estación no abre puertas mientras no se detecte y se pueda Pero hace falta tener policías aquí, hace falta tenerlos aquí. Creo que es importante en esta fase, es importante para que la gente sepa qué se puede y qué no se puede. Lamentablemente la gente es complicada, así como la mayoría, digo yo, somos buenos ciudadanos. También existe aquel que va con la intención de si le puedo rayar, si le puedo grafitear, si puedo sustraer algo, si puedo hacer ventas. Están prohibidas las ventas ambulantes. Yo creo que es un espacio para tranquilidad de la ciudadanía. ¿Por qué nos demoramos aquí en cerrar las puertas? Suele esperar, como es la primera estación, suele esperar una parte, por ejemplo, de carga, claro. Ahorita sí ya vamos a salir. Y otro tema importante, se cierran las puertas por más que
que la gente quisiera correr, les están anticipando que no corra, que el siguiente llega con una frecuencia relativamente rápida y que hay que respetar lo que se conoce como cultura metro, que creo que es lo importante. Claro. Ahora, precisamente la palabra cultura metro, ya pasamos el tema de la violencia, ya pasamos la operatividad. La cultura metro, en cambio, por ejemplo, cuando es de noche, muy tarde, ¿qué garantías tiene la gente de moverse en la noche? Por ejemplo, después de 10 de la noche, ¿cómo es la situación? Por ejemplo, ahora que viene el concierto de Roger Waters, sábado, vamos a ampliar servicio. Nosotros estamos normalmente hasta las 11 de la noche, nos han dicho que terminaría alrededor de las 12 y cuarto. Vamos a ampliar servicio para que la gente pueda sentir su espacio seguro en el metro de Quito. ¿Y por qué no puede ser las 24 horas? Por temas primero de costos y segundo de mantenimiento. Siempre se necesitan al menos 4 o 5 horas para que se genere un proceso de mantenimiento en los trenes. Es decir, mientras la gente ya va a sus casas, duerme, se despierta el grupo que hace mantenimiento y va en cada uno de los trenes, coche por coche, limpiando, sacando restos que podrían haber quedado, pero también lubricando los temas en la parte. Entonces ahora es hasta las 11. Hasta las 11. ¿Y empieza a las? Empezamos 5:30 de la mañana, 5:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, 5:30, 23 horas. Y por ejemplo, en eventos que pueda tener la ciudad, vamos a dar soporte con las horas necesarias. Roger Waters estaremos hasta las 12:30. La primera experiencia. Estaremos hasta las 12:30. Si no me equivoco, aquí. Acá estamos ya en la estación Jipijapa. Han pasado no hemos durado ni 10 minutos. No, esto es rapidísimo. Estaremos 3 minutos y medio, 4 minutos en tren. Y claro, contando el tiempo que estuvimos conversando arriba y tal, podría ser unos 10 minutos. Vamos a dar la vuelta. Perfecto. Para despedirnos. Perfecto, gracias. Están del sistema de operación también controlando todo. Y al fin del día yo creo que quedan muchas anécdotas, ¿no? Y yo creo que será volver al Quito de las leyendas, de las tradiciones, al Quito del que todos nos sentimos orgullosos, todos. Y yo creo que al final nos va a recuperar en identidad en esta primera parte, pero después nos va a recuperar en productividad, en tiempo con la familia, nos va a recuperar en una ciudad policéntrica que te va a permitir disfrutar de los diferentes elementos que tienes. Por ejemplo, una estación en la Alameda que va a reactivar el Teatro Capitol de una manera impresionante. El Teatro Capitol que casi nadie quiere ir porque no tiene servicio directo, se demora, tiene que pasar la Alameda. Exactamente, gracias. Mira, entonces, mira, es natural, ¿no? Le surge a la ciudadanía, entonces es volver a quererle a tu ciudad. Yo creo que eso no tiene precio. Bueno, tenemos que comprometernos con Hugo para que venga el alcalde Pavel Muñoz con nosotros a hacer este recorrido. Claro que sí. Podemos hacer de esta manera, sería genial tenerla. Claro que sí. Además, el alcalde ha sido artífice y ha sido, yo creo que, el primer trabajador en servicio de la ciudadanía para que el metro sea posible. De hecho, cuando llegó era la primera prioridad de él. Y le ha destinado más del 50%, diría yo, de su tiempo, contando malas noches, sacrificando evidentemente su familia, porque él tiene miles de actividades. Y en los últimos días estaba tenso. Todos estábamos tensos. Que fallaba una cosita y era el desastre total. Mira, faltaban 2-3 días y yo, digamos, en un acto de, si se quiere, valentía, pero también seguridad de lo que había hecho el equipo, le digo, alcalde, te entrego una carpeta que tiene las renuncias de todo mi equipo gerencial y la mía está arriba. Porque nosotros estamos seguros del trabajo realizado. Hay una sola variable que no controlamos. ¿Y no les acepta la renuncia? O sea, le dejamos ahí hasta ver qué pasaba. Esto era martes o miércoles antes del viernes de operación. ¿Cuál era la variable? Usuarios, la cantidad de usuarios que vas a tener el día. Habíamos conversado con Metro Medellín, me decían, todo está aprobado, todo está listo. Lo único que falta es la gente y eso no vamos a poder saber si no nos ponemos en marcha. Entonces fue tensionante ese viernes, estuvimos los dos en el puesto de control central, el alcalde, yo creo que sabiamente dijo, se han hecho muchas inauguraciones, que sea ahora la ciudadanía, que ellos corten la cinta, que ellos vayan estación por estación y le empoderó al ciudadano más. Y claro, nosotros desde el puesto de control central sufriendo, yo digo, debe ser muy similar a cuando un jugador de fútbol se va a jugar una final. Abajo en la final, exacto, exactamente. Sufrías y de pronto salía el primer tren, Doris Simbaña, una mujer desde Quitumbe, llegó a andenes como está sucediendo ahora mismo. Veíamos el andén lleno desde el puesto de control central, decíamos alcanzará y se despeja el andén, toda la gente sube al tren y a nosotros nos regresó el alma al cuerpo. Los españoles nos dijeron,
que no les regrese tanto, porque esto es 5:30, 6:30, ya viene la hora pico, 6:30, 8:30. Pero que sí. el comportamiento fue similar y finalmente estamos aquí donde Hugo, estamos. te dejo porque tienes que ir a trabajar. Gracias, Te gracias agradezco Orlando, muchísimo, esto estaba gracias muy a bien. los ciudadanos Suerte, y por supuesto, felicitaciones. este es tu metro. Gracias. Cuidémoslo todos. Bueno, vaya a trabajar usted. Gracias, Nosotros seguimos gracias. acá. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias también por estar con nosotros aquí en otro relato desde el metro de Quito. Hemos experimentado esta sensación con el gerente, con quien tuvo la responsabilidad de sacar adelante este proyecto. Nos veremos. Chao, chao.